¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Guido Robledo. Sean bienvenidos a este espacio virtual de contenido anatómico y en la clase de hoy hablaremos sobre cráneo. En la primera parte hablaremos de las generalidades, formas, tamaños, dimensiones para hacer una presentación. En una segunda instancia hablaremos sobre la configuración externa y interna del cráneo y en una tercera etapa desarrollaremos con detalle todos los forámenes o agujeros de base de cráneo y detallaremos cuáles son los elementos que pasan por cada uno de ellos. Sin más que decir, demos comienzo. ¿De dónde proviene la palabra cráneo? O sea, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra? Para eso tenemos que remontarnos a Grecia, en donde utilizaban la palabra cranion o cranión para referirse a este elemento de protección que es lo que hoy conocemos nosotros como un casco o un yelmo. Eso era el cranión o el cráneo. De allí proviene la palabra cráneo. Generalidades de cráneo. ¿Cómo lo podemos definir al cráneo? Como una caja ósea. Es un continente óseo. Cuando hablamos de caja no hablamos de forma cuadrangular claramente, pero es una estructura que tiene la capacidad de alojar un contenido. Por eso hablamos de una caja ósea. ¿Ok? Por un lado tenemos que hablar del neurocráneo, que es lo que está pintado en verde, y la otra parte corresponde al viscerocráneo, que es el macizo facial. Es la parte más alta, ¿sí?, del sistema esquelético axial y se articula con la columna cervical a través de la articulación atlanto-occipital. Su forma es ovoide, no redonda. Fíjense que presenta una parte posterior más ensanchada o voluminosa que una parte anterior más angosta o acotada. Con una capacidad volumétrica de 1400 a 1500 centímetros cúbicos y constituida por 8 huesos en total, siempre considerando neurocráneo. 4 de esos huesos son pares y mediales, mientras que los otros 2 están dispuestos uno a cada lado de la línea media. A partir de esta imagen, que si bien es un dibujo, pero nos permite ver cómo están todos los huesos de la cabeza en realidad, porque se ve el macizo facial, pero nos va a permitir distinguir qué estructuras, qué huesos forman sí el cráneo y qué otros huesos forman el macizo facial. A saber, vamos a tener en región anterosuperior un frontal ocupando un porcentaje importante de la bóveda craneana, el etmoides, que en realidad forma parte del cráneo a partir de su lámina cribosa y la apófisis cristagalis. El resto de los laberintos, de las masas laterales, forman parte de cavidad nasal, es decir, de el macizo facial. El efenoides, que es un hueso llave ubicado en el piso medio del cráneo, el cual se articula con todos los demás huesos. Un occipital en la línea media, formando también, ocupando una gran parte por su escama. Y tenemos los dos parietales en la región medio superior, uno derecho y otro izquierdo, y dos temporales en la región medio inferior. De esta forma podemos ver en este esquema bien delimitado la línea que separa el viscerocráneo del neurocráneo. Neurocráneo, todos los huesos están pintados en verde. Fíjense que tiene prácticamente una forma de bola, de una pelota que está anexada al macizo facial por delante. Pero maxilar, cigomáticos, los huesos lagrimales, mucho menos los nasales, ninguno de ellos se considera en el estudio o análisis de neurocráneo. Para abordar el estudio del cráneo se recurre al uso de líneas imaginarias, ¿sí?, líneas virtuales, de tal forma que nos permita dividir al cráneo en dos secciones y estudiarlas por separado. Es para dar un abordaje más ordenado al estudio. Entonces, esta línea de división es la que vemos en imagen. Y anatómicamente estaría pasando por el borde nasal del frontal, acá lo podemos ver, el arco supraorbitario, alcanza el pilar cigomático del frontal, se continúa por el ángulo superior del hueso cigomático, que aquí lo vemos, y alcanza la apófisis cigomática propiamente dicha. Hacia atrás se continúa con la raíz longitudinal de esta, pasa por la cresta supramastoidea e ingresa a la línea nucal superior para finalizar en la protuberancia occipital externa. Del lado contrapuesto el recorrido es exactamente lo mismo, de tal forma que quedaría una especie de perímetro pasando por estas estructuras que le acabo de nombrar. Entonces imaginen que se puede cortar el cráneo por esa sección y obtendríamos dos partes. Una parte inferior que sería la base y la superior la bóveda o calvario.
Y aquí tenemos detallados los nombres que les acabo de describir. Si hacemos el corte, como les decía, podemos obtener estas dos estructuras: bóveda o calvario por arriba, base o piso por debajo, y observamos a ambas partes tanto por endocráneo, endocráneo de piso, endocráneo de bóveda, y exocráneo de piso y exocráneo de bóveda. Arquitectura ósea. Por un lado vamos a hablar de cómo está conformado el espesor de los huesos de la bóveda craneana, ¿sí? Y acá en esta imagen podemos ver que se constituyen de dos láminas óseas, una externa y otra interna, de hueso compacto, ¿ok? Que reciben el nombre de corticales, tanto externa como interna. Interpuesto entre ellas una cantidad variable, pero poca, de hueso esponjoso trabecular que recibe el nombre de diploide. Los espacios comprendidos entre el trabeculado está ocupado por tejido hematopoyético. La cortical externa es lisa, plana, sin tantas irregularidades, ¿sí? Ya que se relaciona con el cuero cabelludo, principalmente con la aponeurosis epicraneal. Pero la cortical interna o la endocraneal sí presenta varias irregularidades, porque en su proceso de osificación ha estado en contacto con todas las estructuras del encéfalo. Entonces fue contorneando esas estructuras a modo de un negativo o un molde, ¿sí? Las circunvoluciones, los surcos, las fosas, todo lo fue contorneando. Por eso presenta anfractuosidades. Y como característica, la cortical interna es mucho más débil que la externa. Por eso en algunos traumas craneoencefálicos, aunque la cortical externa se vea sana, puede suceder que la cortical interna se vea fisurada o fracturada. Por otra parte, es necesario mencionar la presencia de los senos paranasales, como vemos en esta imagen, que son divertículos, son espacios aéreos que se disponen alrededor de la cavidad nasal, presentes o labrados en los cuerpos de los huesos frontales, maxilares, en los laberintos etmoidales o en las masas del etmoides y en el cuerpo del efenoides. Como les decía, son cavidades neumáticas que están revestidas por mucosa nasal. Tienen la capacidad de segregar mucus, por lo tanto colaboran para mantener la humedad y el calor del aire que se respira, y además, como son espacios, funcionan como una caja de resonancia para toda la estructura del órgano fonador, es decir que contribuyen a determinar el timbre o el registro de voz que cada persona tiene. Dato importante que tienen que tener presente, que cada uno de estos senos se comunica con las masas laterales del etmoides, y es decir, con cavidad nasal, por conductos o pequeños conductos que le permiten drenar su mucus en cavidad.